cordial saludo. Con permiso de ustedes, iniciamos la grabación de la sesión. Este es el CIPAS 2. Leyes de Newton y sus aplicaciones. Pues a partir del concepto de fuerza, tenemos que una fuerza es una acción y una interacción capaz de mover el estado de reposo o movimiento de cualquier cuerpo, ¿cierto? O, si no genera movimiento, deformarlo. Un ejemplo de ello también es una plastilina, ¿sí? Si ella no rebota, si no termina en ningún otro movimiento, ella misma se deforma. Esta es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. La magnitud, cuando es una magnitud vectorial, siempre vamos a expresarla como una flecha. Un ejemplo, vamos a utilizar velocidad, flecha, con la flechita arriba significa que tiene dirección, sentido, ¿cierto? Y es fundamental para el análisis que vamos a ver más adelante, por ejemplo, los diagramas de cuerpo libre. Tener en cuenta unidad de sistema internacional de medidas. Se utiliza para fuerza Newton. Un Newton equivale a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. O sea, un Newton es igual a masa por una aceleración. Siempre que vamos a tener presente metros sobre segundo al cuadrado es una aceleración. Si vemos metros sobre segundo es una velocidad. Siempre vamos a trabajar en kilogramos para que me dé como resultado newtons. Si viene otro tipo de unidad de acá, van a hacer la conversión, como lo vimos en la primera tarea. Si ven gramos, libras, si ven otra unidad, pues la van a convertir de una vez a kilogramos. Es decir, que la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo a razón de 1 metro por segundo equivale a 1 newton. Es una relación directa que existe entre una aceleración y una masa. Siempre van pares porque toda fuerza resulta de la interacción entre dos cuerpos, como base fundamental de la tercera ley de Newton que vamos a desglosar más adelante. Y el principio de superposición, que lo vimos en la suma de vectores, lo vieron en delta max, ¿cierto que sí? La suma de vectores es la fuerza resultante de la suma vectorial. Aquí aparece W. Vamos a trabajar mucho este tema, el tema de peso gravitacional. Lo pueden ver acá en la segunda fila. En la segunda fila, donde dice símbolo, fórmula. Segunda columna, dice W es igual a M por G. O sea, un peso gravitacional es igual a masa por gravedad. ¿Cierto? Siempre va a ser esa aceleración, que esa aceleración es la gravedad, 9,8 metros por segundo, por la masa que tenga. La masa siempre vamos a verla en kilogramos. Y va a estar representado ese peso gravitacional por la letra W mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que es una atracción gravitacional de la Tierra sobre la masa del cuerpo. Y vamos a ver unos ejemplos más adelante. La normal, saber que es la fuerza perpendicular que ejerce la superficie sobre un cuerpo. ¿Quién me dice aquí que es algo perpendicular, una fuerza perpendicular? Vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser una superficie? Si aquí tenemos una superficie plana, ¿cierto? La fuerza perpendicular siempre va a caer aquí, va a tener 90 grados. 90 grados. Eso es perpendicular a esta base. O sea, esta torre aquí, esta torrecita que está acá, es perpendicular a esta base de acá. Si estuviera en un plano inclinado, digamos, vemos acá un triángulo, ¿sí? ¿Cómo sería la fuerza perpendicular a este eje que está acá diagonal? Entonces, perpendicular sería que esté así, que acá esté en los 90 grados, ¿cierto? Siempre se va a cumplir esta función y la van a ver como que esta fuerza normal va a estar con este símbolo que está acá, que estoy señalando, una N así en cursiva, y tiene el símbolo de perpendicular. Ese símbolo que, cuando esté acá este símbolo, ustedes van a recordar
que la normal siempre va a ser una fuerza perpendicular ejercida en la superficie sobre el cuerpo. Aquí un ejemplo, pues una mesa que soporta un libro. Luego tenemos acá tensión. La tensión de una cuerda, la fuerza transmitida a lo largo de unas cuerdas, cables o varillas. Un ejemplo es una lámpara suspendida, un ventilador de esos colgados también. Eso es una tensión que está ejerciendo, transmitida a lo largo de las cuerdas, cables o varillas que estén sosteniendo una masa en su, digamos, puede ser en la punta o en la mitad, ¿sí? Que esté suspendida ahí una masa. Una fricción estática siempre va a estar definida por este símbolo, lo van a ver acá. Esta fricción estática evita el deslizamiento entre superficies en contacto estático. Por ejemplo, una caja antes de ser empujada tiene una resistencia a ser empujada o a ser movida, ¿cierto? La fricción cinética se opone al movimiento cuando hay deslizamiento entre superficies. Ejemplo, ya la caja mientras está deslizando el piso. Es muy similar, digamos, se puede hacer una comparativa entre la energía cinética y potencial. Sabemos que la potencial es antes de que empiece a caer un objeto que esté a cierta altura tiene una energía potencial, un objeto que ya está en movimiento tiene una energía cinética, ¿cierto? Por eso que está expresado de esta manera. Entonces, con esta U, con mu, cuando veamos mu, E es estática, y cuando la vemos UK, si vemos la K, es la misma de la energía cinética, ¿sí? Es muy similar para que lo tengamos presente. Cuando ya hay un movimiento, es cinética. Cuando está en reposo, es estática y se representa por esta función. ¿Listo, muchachos? Aquí sería la elástica de Hooke, es una fuerza restauradora, por eso está acá la constante negativa. Una fuerza, está esta constante negativa, X viene siendo el espacio o la distancia de recorrido. Y es una fuerza restauradora proporcional a la deformación del resorte. En la centrípeta, aquí tenemos la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, y esta dirige el movimiento circular hacia el centro de la trayectoria. Un ejemplo muy común es un auto en una curva cerrada. Cuando ustedes sientan, cuando ustedes tengan la sensación de hacia dónde va el movimiento de su cuerpo, cuando el auto va en esa curva cerrada, esa es, ustedes están sintiendo ahí esa fuerza centrípeta. Y el empuje de Arquímedes, podemos ver que aquí empuje es igual a la densidad del cuerpo por el volumen, por la gravedad, ¿sí? Y esta fuerza vertical ascendente que ejercen los fluidos sobre los cuerpos sumergidos. Por ejemplo, vendría siendo un barco en el mar, un corcho en el agua. Todo depende de la densidad que tenga el objeto, la densidad del líquido en el que está sumergido o sobrepuesto. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Bueno, tenemos, hacemos aquí un leve repaso sobre la primera ley de Newton. Sabemos que todo cuerpo que esté en reposo permanece en estado de reposo en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Y este es un principio, ¿no? Sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Tenemos acá, cuando la velocidad es constante, cambia de reposo a movimiento rectilíneo uniforme. La ley de la inercia me indica que hay una tendencia natural a que los cuerpos resistan cambios en su estado de movimiento. La masa es su medida cuantitativa y esta hace, un ejemplo de ello es que si un cuerpo no tiene una velocidad constante, podemos decir que también está en reposo, puesto que no tiene ningún cambio en su aceleración o masa, puede conservar su inercia. ¿Aló? O si el cuerpo no presenta ningún tipo de movimiento, o sea, su aceleración es cero, sabemos que podemos definirlo como que tiene inercia, ¿cierto? Está en reposo.
El sistema inercial, pues a partir de un marco de referencia en el que se cumple la primera ley de Newton, no está acelerado ni el objeto tampoco está rotando. Aquí tenemos tres ejemplos: un pasajero que se lanza hacia adelante al frenar el autobús, la inercia del movimiento, sabemos que se frena frena el vehículo, el cuerpo permanece con la velocidad que llevaba el vehículo, por eso es que se genera ese movimiento de la persona. Otro ejemplo es el disco de hockey que se desliza indefinidamente sobre un hielo sin fricción. Tiene una velocidad constante. O sea, ¿cierto? Tiene una velocidad constante, no hay nada que lo acelere o lo frene. Hasta ahí en ese momento, en ese momento se cumple la inercia. Un ejemplo 3, un mantel retirado bruscamente, la vajilla permanece en su lugar, o la inercia del reposo. Tenemos la segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta sobre él, inversamente proporcional a su masa. Esa aceleración tiene la misma dirección que la fuerza neta. Sabemos que acá tenemos un diagrama, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa que vimos hace un momento, masa siempre en kilogramos por una aceleración. Y ahí, si ustedes notan, aquí también quiero poner el ejemplo, que vamos, para que la tengamos presente. Cuando se habla, perdón, acá esto es en minúscula. Digamos que peso gravitacional lo vamos a trabajar con W, ¿cierto? Es igual a, aquí sería kilogramos, masa, así, por gravedad. ¿En qué unidades está la gravedad? Sigamos, vamos a trabajar acá. Necesitamos saber cuál es el peso inercial de un objeto que tiene una masa de 80 kilogramos. 80 kilogramos, ¿cierto? Una masa inercial de 80 kilogramos. ¿Por cuánto da la gravedad? Por favor, me dicen ahí todos, muchachos. Todos ya deben saber cuánto es la gravedad. ¿A qué equivale? ¿En qué unidades? ¿Sí están despiertos? 9.8, sí. Por 9,8 metros por... ¿Metros qué? ¿9,8 qué? Ahí le estoy mostrando. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si lo vemos así, en las unidades también es una aceleración. Entonces es muy parecido a los newtons, sino que lo mismo a el peso gravitacional, ¿cierto? De un objeto. Entonces sería 80 kilogramos por, y lo bajamos, 80, siempre se van a trabajar en kilogramos, 80 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este factor me va a dar, digamos que el peso gravitacional, y las unidades son muy parecidas a los newtons, ¿cierto? Ahora, vamos a ver la masa. Siempre la vamos a trabajar, la masa siempre la vamos a trabajar en kilogramos. Pues newton, sabemos que newton siempre va a ser kilogramos por más metros por segundo al cuadrado, siempre va a ser esta unidad, siempre newtons lo van a poner así. Tienen que relacionarlos. La masa, pues una medida de inercia, a mayor masa, mayor resistencia a ser acelerada, es escalar y siempre va a ser positiva, siempre positivo el valor. ¿Listo? Porque es un valor escalar. La aceleración siempre se va a manejar en metros por segundo, que es la que vemos acá, ¿cierto? Es la que vemos acá.
aceleración en metros por segundo. Entonces acá hay una interacción de qué es Newton, pues cuál es la unidad de peso gravitacional, que es similar a los newtons. ¿Listo? Muy pendientes con estas unidades. Aquí tenemos las aplicaciones de la ley de Newton. Está la ley fundamental de la dinámica, segunda ley de Newton, aplicación de la segunda ley de Newton. Listo. Tenemos un cohete que es un cohete que despega. Al aplicar la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, se requiere identificar todas las fuerzas y construir un diagrama de cuerpo libre. Vamos a descomponer en ejes y a resolver un cohete que despega. Aquí tenemos esta herramienta. Bueno, entonces tenemos un cohete con un motor que tiene 15.000 newtons. Entonces acá está el cohete. ¿Cierto? El motor tiene 15.000 newtons de empuje. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el cohete? Entonces va hacia arriba. Aquí estoy haciendo ya el diagramita de cuerpo libre, va hacia arriba. ¿Qué es este W? Lo acabo de explicar hace un momento, ¿cierto? ¿Quién me dice cuál es ese W? La fuerza gravitacional. Gravitacional, ¿cierto? Muy bien. Que equivale a masa por gravedad. Entonces de ahí salen estos 500. Mírenlos, acá están los 500 kilogramos y 9,8 que viene siendo esta gravedad acá, ¿cierto? Que me da un total de 4.900 newtons. ¿De dónde salen esos 4.900 newtons? Pues esto es como tal la fuerza gravitacional que tiene en este momento el cohete, ¿cierto? Esa flechita va para dónde? Para abajo. ¿Qué más tenemos? La aceleración. Bueno, aquí la fuerza. Bueno, perdón, me estaba saltando este paso. La sumatoria de fuerzas es igual a 15.000 newtons que tiene el cohete, ¿cierto? Entonces 15.000, de ahí salen esos 15.000. Esta sumatoria de fuerzas, estoy haciendo un equilibrio de fuerzas, porque 15.000 van para arriba, ¿cierto? Pero 4.900 van para abajo. Que es el peso del objeto, es el peso gravitacional del objeto, ¿cierto? Entonces debo restarlos. Ahí me dan 10.100 newtons que tiene el sistema. ¿Está equilibrado? Tengo más newtons hacia arriba de lo que tengo más newtons para elevar el cohete que la misma masa gravitacional para sostener el cohete aquí pegado a la Tierra. Entonces, por eso el cohete puede salir, ¿cierto que sí? ¿Y cómo lo voy a demostrar? La aceleración. Aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas. ¿Y cuál es la sumatoria de las fuerzas? Aceleración es igual a estos 10.100, 10.100, ¿cierto? Sobre la masa. ¿Cuál es la masa? Estos 500. ¿500 qué? 500 kilogramos. La masa. ¿Y estos 100.100 qué son? Newtons. ¿Cierto? ¿Y esos newtons están expresados en qué? ¿Dónde lo podemos ver? Acá, ¿cierto? Newtons es igual a kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Entonces serían newtons es igual a kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Si cancelamos kilogramos con kilogramos me quedan
metros sobre segundo al cuadrado, que sería un total a 10.100 es igual a, perdón, aceleración es igual a 10.100. Gracias. 10.100 equilibrio de fuerzas, ¿cierto? 10.100 newtons sobre estos 500 kilogramos que tiene el cohete. Al cancelar los kilogramos, me da metros por segundo, que está acá. 20,2 metros por segundo tendría aceleración el cohete en el momento de despegar. ¿Cierto que sí? Este es un ejemplo muy sencillo. Por favor, tómenle captura a estos ejemplos. Son similares a los de la guía. Cualquier duda que tengan, me escriben por correo interno del aula o me escriben por Teams. Voy a estar muy atento. Vamos a seguir con el ejemplo de la catapulta. Ustedes pues van a hacer el tema de la catapulta. Recuerden construirla. Está en la guía el enlace de cómo construir la catapulta, ¿cierto? Y está, digamos, como un paso a paso, como una forma en la que cómo construirla. Y a su vez saben que para grabar la explicación del ejercicio, pues abran una conversación en Teams con ustedes mismos, le dan grabar y explican el ejercicio mostrando y compartiendo pantalla y mostrando su rostro, ¿cierto? La catapulta o proyectil. Bueno, el proyectil sabemos que tiene 5 kilogramos de masa. La fuerza promedio son 800 newtons. El tiempo de impulso son 0,3 segundos. O sea que esta variación de tiempo son 3 segundos de impulso que tiene la catapulta. Y la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Cuál fuerza? Aquí la tenemos, son los 800 newtons sobre los 5 kilogramos. Entonces los tenemos acá. Eso es igual a 160 metros por segundo al cuadrado como velocidad final del proyectil lanzado por la catapulta. La velocidad de lanzamiento vendría siendo la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Estos 160. Estos 160, perdón, aquí me queda mal escrito. Trae el lápiz. 160. Importante conservar las unidades. 160, ¿qué? ¿Es una aceleración? Metros por segundo al cuadrado por la variación del tiempo. ¿Cuál es la variación del tiempo? Aquí la tenemos. 0,3 segundos. 0,3 segundos, ¿cierto? Y me da un total de aceleración es igual a 48 metros por segundo. La multiplicación de 160 metros por segundo por 0,3. ¿Sí? El tiempo de impulso que tiene utilizar la catapulta. Siguiente ejemplo. Un automóvil arrancando. ¿Qué masa tiene el automóvil? Pues vamos a dibujar un diagrama corpóreo. Vamos a dibujar aquí el carrito. Difícil dibujar aquí con esto. Listo, tenemos el carrito que se va a mover. Tiene una masa. Ustedes van a poner aquí masa es igual a 1200 kilogramos. ¿Cierto? Listo. Aquí tenemos los 1200 kilogramos. Está. El carrito está acá en un eje, una carretera. La fuerza del motor tiene 4.800 newtons. 4.800 newtons. Fricción de la rueda al asfalto. Hay una fricción de esta rueda con el asfalto de 600 newtons. Entonces, si el vehículo va para allá, con 4.800 newtons, el vehículo va para allá, hay una fuerza de fricción negativa. Aquí está positiva, ¿cierto? Pero la voy a poner negativa porque la voy a restarle esa fuerza. Entonces sería 600 newtons. Y yo pongo mi diagramita ahí, puedo poner la flechita para acá, que son estos 600 newtons, ¿cierto? Entonces, por eso acá, el equilibrio, la sumatoria de las fuerzas, se lo voy a llamar como un equilibrio.
Pero la sumatoria de las fuerzas es igual a 4.800 newtons que tiene el vehículo, la fuerza del motor, para arrancar, menos la fricción del asfalto, 600 newtons. Este sistema, como tal, tiene 4.200 newtons efectivos para mover este vehículo. A su vez, podemos demostrar acá que la aceleración es de 4.200 metros por segundo al cuadrado, 4.200 newtons, ¿cierto? Sobre los 1.200. ¿De dónde me salieron 1.200? 1.200 kilogramos. Entonces, aceleración es igual a los newtons sobre la masa, ¿cierto? Eso es igual a la aceleración que tiene el vehículo en este punto para moverlo, es de 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ahorita tenemos el ejemplo del sistema Atwood simplificado. El sistema Atwood es un sistema de poleas, ¿cierto? Aquí tenemos una masa de 3 kilogramos que cuelga. Entonces acá vamos a poner acá la masita. Masa 1. Cuelga. Y tiene 3 kilogramos. 3 kilogramos. Listo. Y la masa 2 tiene 7 kilogramos en un plano liso. Entonces acá me voy a imaginar que acá hay una polea. Y acá está un plano liso, bien sea una mesa, por ejemplo. Una mesa, aquí está la mesa. Listo. Bueno, ahí me quedó la mesa. Y acá hay una masa. Esta masa o este objeto con una masa de 7 kilogramos tiene 7 kilogramos. Están en un plano liso. ¿Y hacia dónde va? Si esto es un sistema Atwood, pues supone que aquí esta polea está conectada con esta otra masa. Entonces vamos a identificar qué aceleración tiene que tener esta masa para poder jalar esta otra masa. La masa 1 y estos 7 kilogramos vendrían siendo masa 2. Aquí lo dejamos. Listo. Aceleración es igual a masa 1 por gravedad. Entonces masa 1 sería 3,3 kilogramos por la gravedad. Sabemos que son 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre masa 1 más masa 2. ¿Cuánto es masa 1 más masa 2? Pues lo pongo sobre 10, ¿cierto? Sobre 10. Y es que, si son masas, vamos a trabajar unidades, kilogramos. Bien. Esto es igual a 3 por 9,8. Acá está 3 por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sobre los 10 kilogramos. Estos 10 kilogramos es la suma total del sistema. La aceleración que tiene este sistema aquí en este punto es igual a 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. Como producto de la masa 1 por la gravedad, porque la masa que está siendo afectada por la gravedad es esta masa 1, puesto que está acá suspendida, ¿cierto? Está acá suspendida, por eso es que se multiplica por la gravedad. ¿Listo? Se multiplica por la gravedad de esta masa. Aquí el sistema está en condiciones ideales, no se está teniendo en cuenta si hay una fricción en la superficie o no. Entonces, en estas condiciones ideales, acá tiene 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a verificar qué tensión tiene esta cuerda en la cual está suspendida la masa. Sabemos que tensión es igual a masa 2 por la aceleración.
Entonces, la masa 2 son 7 kilogramos por la aceleración. Ya la determinamos hace un momento, 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a, bueno, la tensión de la cuerda es igual a 20,6 newtons. Aquí en este punto hay una tensión de 20,6 newtons. Ahora, para verificar el sistema, sabemos que la masa 1, vamos a verificar masa 1, 3 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, menos la aceleración que nos dio hace un momento el sistema, 2,94 metros por segundo al cuadrado. Y el sistema me da igual a 20 newtons, o sea que sí está equilibrada la tensión y la tensión que está en el punto y la aceleración que se necesita para mover el objeto. ¿Listo? Por último, todo esto es un repaso, que ya debemos todos saber esto. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Por cada fuerza de acción existe una fuerza de reacción igual en magnitud, opuesta en dirección y sentido, actuando sobre otro cuerpo diferente. Fuerza, aquí tenemos un objeto que tiene una acción sobre un objeto B. Y para que se cumpla la ley de Newton de acción y reacción, tiene que haber un equilibrio opuesto, ¿sí?, del objeto B hacia el objeto A, la respuesta de ese objeto. ¿Sí? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se puede observar esto? Se puede evidenciar, pasa en todos los objetos, pero se puede evidenciar cuando podemos apreciar choques elásticos, inelásticos, semielásticos, ¿cierto? También existen choques semielásticos. Por ejemplo, en una mesa de billar, vamos a pegarle a una bola de billar, cuando chocan, ahí logramos identificar qué tipo de choque es elástico, inelástico, qué transformación tiene la fuerza aplicada del objeto A al objeto B, de la bola A a la bola B, ¿sí? Y cómo responde la bola B cuando es impactada por la bola A. Tenemos acá unos ejemplos claros, remo y agua. El remo empuja el agua hacia atrás, es una acción. La reacción es que el agua empuja el remo. Es una respuesta del agua hacia el remo. En natación, pues un nadador empuja el agua hacia atrás, sería la acción. El agua empuja al nadador hacia adelante, la reacción. Un motor a reacción, los gases de combustión salen hacia atrás, como el ejemplo que vimos hace un momento, y el motor es impulsado hacia adelante. Esa vendría siendo la reacción. El disparo de un arma, la bala es impulsada hacia adelante, sería una acción, y el arma sufre un retroceso equivalente como reacción. Ya explicamos el diagrama de cuerpo libre, sí, pero acá vamos a ver, digamos, las componentes que deben cumplirse. Entonces acá tenemos identificar el sistema, el seleccionar el cuerpo, analizar. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica donde se aísla el cuerpo de interés y se dibujan todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Los ejemplos que vimos ahorita como el del cohete, ¿cuál otro les di? El del carro, el de la catapulta, hicimos también el de la polea. Eso es un diagrama de cuerpo libre, donde empezamos a mostrar cómo interactúan las fuerzas entre ellos, ¿cierto? ¿Cuál fuerza va hacia acá? ¿Cuál fuerza va hacia allá? En el eje X, en el eje Y, norte-sur,
¿sí? Ahí identificamos todos estos vectores de fuerzas aplicadas. Se identifica primero el sistema, se selecciona el cuerpo a analizar y se debe aislar mentalmente de su entorno. Se identifican las fuerzas, listar todas las fuerzas, peso, aquí está weight, peso, la normal, la tensión, sabemos pues el peso, aquí sería el gravitatorio, ¿cierto? En pesos, en newtons. La normal sería pues esa fuerza en perpendicular, la fuerza perpendicular al objeto, ¿cierto? Con ese símbolo. La tensión ejercida puede ser una cuerda, en un cable, en algo que esté suspendido. La tensión se mide en newtons también. La fricción y la aplicada a F. Estas fricciones son las resistencias de los objetos a ser movidos. Sistemas de coordenadas en los ejes X y Y convenientes, paralelos al movimiento del plano inclinado, y dibujar los vectores, donde se representan cada fuerza con flecha desde el centro de masa hacia su dirección y sentido. Lo que hicimos hace un momento, por ejemplo, con la polea, con el cohete, la fuerza gravitacional, la fuerza gravitatoria que está ejerciendo sobre invertida el objeto y la fuerza en newtons que requiere el objeto para ganar aceleración y despegar. Se descomponen las fuerzas en un plano inclinado, aquí está. Se debe descomponer las unidades, masa por gravedad, identificar si es paralela la fuerza. Cuando es paralela, vamos a trabajar seno de teta, por ejemplo, el del vehículo. Un vehículo que esté inclinado, acá tenemos un vehículo, esta fuerza de este vehículo, acá esta fuerza que está haciendo el vehículo es paralela a la carretera, ¿sí? Entonces aquí trabajaríamos con seno de teta. Y cuánto es la fuerza perpendicular, la fuerza que está, digamos, acá está la mesa, la fuerza está ejerciéndose de esta manera, a esta superficie, esta fuerza aquí, vamos a utilizar esta ecuación, masa por gravedad por coseno de teta. Se debe aplicar la segunda ley en el eje X, cuando generamos la sumatoria de las fuerzas, es igual a masa por aceleración en el eje X. Y en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, cuando masa por aceleración en el eje Y. Se resuelve el sistema de ecuaciones y debe haber un equilibrio entre ambos ejes. Y aquí tenemos el ejemplo del diagrama de cuerpo libre, donde se van a identificar las fuerzas, exactamente lo mismo que hicimos con el cohete. Por ejemplo, fuerzas identificadas. Hay un bloque con una masa de 10 kilogramos. Acá está el bloque. Tiene 10 kilogramos. 10 kilogramos. Reposa sobre una superficie horizontal. Aquí está la superficie horizontal, está en el eje X. Con un coeficiente de fricción de 0,3. Entonces acá hay una fricción de 0,3. 0,3. ¿Y cómo se aprecia? Mu K. Por favor, minúscula, para no confundir con otra unidad. Minúscula, ¿listo? Mu K. ¿Qué fuerzas logramos identificar? Logramos identificar en el paso 1, en el eje Y, tenemos newtons menos el peso gravitatorio. Newtons serían los newtons que se necesitan el bloque para moverse. Y tenemos la fuerza gravitatoria del objeto con la masa del objeto por la aceleración me da igual a la fuerza gravitatoria, que es igual a 98 newtons. Aquí los tenemos, 98 newtons. La fuerza son 50. Esto es igual a
Newton vendría siendo igual a la masa por la gravedad. Y la fuerza gravitatoria viene siendo la masa por la misma aceleración, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Aquí tenemos la fricción cinética del objeto, representada por EFK, la unidad μK, y sabemos que es 0,3 por los newtons, vienen siendo 98 newtons. Esto es igual a 29,4 newtons, puesto que es opuesta a la fuerza que se está ejerciendo para mover el objeto. ¿Listo? La fricción se mide en newtons, es una fuerza opuesta a la fuerza para mover cualquier objeto. ¿Listo? ¿Y cómo se expresa? Listo. Se expresa de esta manera. Los 10 kilogramos, acá están los 10 kilogramos, ¿cierto? 10 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. ¿Listo? Esa es la fuerza gravitatoria y está con una flechita hacia abajo. Siempre va a estar con una flechita hacia abajo. Los newtons, 98 newtons que tiene el objeto. La fuerza aplicada, 50 newtons para mover el objeto. Y el coeficiente de fricción, que vendría siendo 29,4 newtons. ¿Listo? Como resultado final, sabemos que el bloque necesita acelerar, el bloque se acelera a 2,6 décimas de metros por segundo al cuadrado en la dirección de F. ¿En dirección de qué? De la fuerza. En esta dirección se está moviendo el bloque con esta velocidad. ¿Listo? Para todo lo que hagan es importante que hagan un diagrama de cuerpo libre para poder interpretar interpretar el sistema e identificar fuerzas, masas, aceleraciones que interactúan en todos los sistemas. Aquí estaba descartando también. Estaba descartando acá la fricción y la tensión también, cuando sea el caso. Tener en cuenta la diferencia entre la fricción estática, que parte del reposo, y la fricción cinética, que parte del movimiento. Ambas están expresadas en newtons. Y la cinética, pues, es una constante. A partir de la del reposo, la fricción estática es máxima justo antes de deslizar. Está en el punto máximo justo antes de ser deslizado. En la cinética es constante, es menor que la estática y es más fácil de mantenerse. ¿Qué características tienes? En el estado del cuerpo, una fricción estática en reposo no se está deslizando, una fricción cinética sí se está deslizando. Si hablamos de cinética, hablamos de movimiento siempre. Si hablamos de estática o de potencial, siempre vamos a estar hablando de que está en reposo. La fórmula de fricción estática siempre la van a trabajar así. Fe menor o igual a mu por E por N. Me va a dar siempre en newtons. La fricción estática, Fk, es igual a mu por K por N, me va a dar también en newtons. Es una fuerza opuesta. El coeficiente es mayor, siempre va a ser mayor la estática, está en reposo, y siempre va a ser menor la estática.
la cinética, perdón. Hay unas constantes. La constante, por ejemplo, de la fricción entre caucho y concreto, 0,6, 0,8 respectivamente. En cinética, o sea, ya en movimiento, si es caucho sobre concreto, por ejemplo, 0,4 menos 0,6. Estas, digamos que si es un problema dado, siempre vamos a tener estas constantes, ¿listo? Las vamos a tener a la mano. O las pueden buscar. Ya son las condiciones dadas. La de hielo, vemos que es muy baja, 0,1 cuando está estática, pero es mucho más baja en cinética. Acá sería 0,03 menos 0,5 décimas. ¿Listo? Vamos a trabajarlo así, décimas. Listo. Siguiente ejercicio. Bueno, necesito un voluntario. ¿Cuántos tenemos en sala hoy? Muy bien. Veo que ha habido interacción acá. Vamos a hablar de la última parte que nos ha quedado pendiente, ya para finalizar el CIPAS de hoy. Importante ver, vamos a trabajar acá, sistemas con aceleración para trabajar y ver el ejemplo con proyectiles. ¿Listo? Me interesa que también veamos el tema de proyectiles, porque lo van a ver en la catapulta. ¿Listo? En un ascensor, un sistema con aceleración, en un ascensor se cumple y se aplica la segunda ley de Newton, puesto que es un sistema acelerado. La normal representa el peso aparente y la ecuación base de sumatoria de las fuerzas es igual a Newton menos masa por gravedad. Esto es igual a masa por aceleración y es positiva hacia arriba. La normal aquí está. Recuerden que la normal la van a encontrar siempre representada así como una n, pero cursiva. ¿Listo? Cursiva. Esta es la normal. Y la normal siempre va a estar perpendicular. Entonces acá está la normal perpendicular. Para que sea perpendicular, debe tener un ángulo de 90 grados. Muy bien. Reposo o velocidad constante, aceleración 0, newtons menos masa por gravedad 0, newtons en masa por gravedad, y tenemos un ejemplo de ello. Masa es igual a 70 kilogramos, newtons 70 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces acá tenemos los 70, esos 70, aquí no le puse la unidad otra vez, 70 son estos 70 kilogramos por 9,8 metros por segundo, me da igual a 686 newtons. Entonces hay un peso aparente, un ejemplo de peso aparente, y el peso real del objeto en newtons. Cuando el objeto baja acelerando, tenemos newtons es igual a masa por gravedad menos la aceleración. Un ejemplo de ello es, pesa 70 kilogramos por la gravedad menos 2. ¿Por qué 2? Porque ahí vamos a restarle siempre a la gravedad, le vamos a restar la aceleración. ¿Listo? El peso aparente va a ser menor. Digamos, va a bajar acelerando. Vamos a ver, vamos a generar el diagrama de cuerpo. Baja acelerando a 2 metros sobre segundo al cuadrado. El peso, 70.
¿Por qué el peso aparente es menor? Si notamos acá, cuando la velocidad es constante, estamos multiplicando el peso por la gravedad directamente. Me da 686 newton. Pero, si vemos, es lo mismo, pero aquí, como está bajando el objeto, está bajando acelerado, esa aceleración de 2 metros por segundo se le va a restar a la gravedad. Entonces sabemos que la gravedad tiene 9,8 metros por segundo al cuadrado, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos unidades? Estamos restando unidades de la misma, ¿cierto? La gravedad es una aceleración y la aceleración del objeto, pues, es lo mismo, en las mismas unidades. Vamos a restar en las mismas unidades, me da 5, me da 7, 9, 2, 7,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí estoy multiplicando estos kilogramos, ¿cierto? Por eso me da menos newton. 546 newton. Si lo comparamos cuando está en movimiento normal, tiene más newton de esta forma que cuando está bajando acelerado. Ahora vamos a verlo cuando está subiendo acelerado. Sube a razón de 2 metros por segundo. En este caso, es contrario a este. Vamos a sumar estas dos aceleraciones. Los mismos 70 kilos, pero aquí me daría 10,8 metros sobre segundo al cuadrado. Para un total de 826 newtons. El peso aparente del objeto es mayor. ¿Listo? En caída libre, bueno, un cable roto, donde la ingravez es total, el peso aparente es 0 y las sensaciones de flotación. Ahorita vamos a ver el movimiento parabólico. En el caso de un proyectil, se descomponen los movimientos en horizontal y el vertical. Todo movimiento parabólico combina movimiento rectilíneo uniforme horizontal a aceleración en X es igual a 0 y movimiento rectilíneo uniforme vertical. Son independientes y se analizan por separado. Solo actúa la gravedad sin resistencia del aire. ¿Listo? O sea, condiciones ideales. Tenemos que en un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración en el eje X es 0. En un movimiento vertical, movimiento rectilíneo uniformemente, la aceleración en el eje Y es, aquí es negativa la gravedad, la velocidad horizontal inicial es D, la velocidad inicial por el coseno de teta, en la horizontal, su aceleración pues es 0, la posición en el eje X es igual a la velocidad inicial por el espacio por tiempo y la velocidad en el eje X es constante. Vamos a ver un ejemplo acá. Tiempo de subida de un objeto. Tiempo de subida es igual a velocidad inicial por la altura sobre la gravedad. Entonces digamos que tenemos velocidad inicial. O sea, que aquí tenía el ejemplo. Tiempo total de vuelo. Se va a ser representado así. No lo vayan a confundir con tensión. Es similar la ecuación.
es igual a 2 veces el tiempo de subida del objeto, 2 veces el tiempo de subida del objeto, y esto es igual a 2 por la velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. La altura máxima del objeto va a ser representada por h, altura máxima del objeto, es igual a su velocidad inicial por la altura al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. El alcance horizontal del objeto viene representado por r, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de, pues aquí sería el ángulo de, en el eje vertical, sería seno de 20. Acá en seno, cuando es vertical, utilizamos seno, ¿sí? Y acá, sí, muy bien, acá, seno, aquí está representado, seno, velocidad inicial al cuadrado por seno de 20. Y el ángulo óptimo de lanzamiento siempre va a ser 45 grados. La velocidad del módulo o del objeto tendría, siendo velocidades igual a la raíz de la primer componente que se desglosó en eje X, esta, más la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado. Que viene siendo esta misma ecuación. ¿Listo? Y ahorita vamos a aplicarlo a un ejemplo. ¿Cuál es el símbolo de la velocidad inicial? Siempre vamos a encontrar v sub 0. La unidad metros por segundo. Si la encuentran, no hay ninguna. Listo. Si la ven, metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración. Aceleración. Gravedad, lo mismo. Gravedad, saben la unidad, saben el valor escalar, ¿cierto? Y sabemos que se trabaja en metros sobre segundo al cuadrado. Aquí es una velocidad, solo estamos hablando de metros sobre segundo. Ángulo de lanzamiento, según el dato del problema, y se trabaja con esta viñeta. Entonces siempre lo van a ver en la ecuación como teta es igual a 45 y acá el símbolo grado. En la componente horizontal inicial, cuando es en X, vamos a trabajar con coseno. Cuando es en el eje Y, vertical, en seno de teta. Unidades, siempre metros por segundo. ¿Dónde disminuye la velocidad horizontal? Durante todo el vuelo. ¿Dónde disminuye la velocidad inicial? Vertical, cuando está subiendo. Y es lineal a la gravedad. ¿Listo? Tiempo de subida, velocidad inicial en el eje Y sobre la gravedad. Tiempos en segundos, tiempo total de vuelo. Sabemos que es el alcance que también tenga el objeto. Cuando alcance el punto máximo, sabemos que ahí se detiene, digamos, de también medir el tiempo total de vuelo de cualquier objeto que se haya lanzado. Altura máxima, alcance horizontal, la posición de un objeto. Entonces, las características principales, altura máxima en metros. Recuerden, siempre hacen la conversión de unidades, se van a trabajar todo, segundos, metros, segundos para tiempo, metros para longitud,
metros sobre segundo para velocidad, metros por segundo al cuadrado, aceleraciones. Alcance horizontal en metros, posición del objeto en metros, velocidad en el eje Y en metros y velocidad en T en metros por segundo. Un vehículo con una masa de 1500 kilogramos pasa por la cima de un puente convexo con radio de 40 metros. La velocidad máxima para no perder contacto con la superficie es gravedad. ¿Es igual a qué? 9,8 metros por segundo. ¿Qué fuerzas se ven aplicadas o podemos evidenciar en este caso? Fuerzas que hay en la punta del puente. Masa, gravedad, hay una resultante centrípeta hacia el centro del puente. Entonces aquí está, digamos que el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas del objeto. Masa por gravedad, hacia abajo. La fuerza para sostener el vehículo hacia arriba. Hacia el centro, pues si el puente es convexo, la fuerza va hacia el centro, hacia la mitad. El eje radial o ley radial, tenemos la masa por la gravedad menos la fuerza en newtons. Eso es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. La fuerza radial apunta hacia el centro del objeto. Condición límite, cuando los newtons tienden a cero, tenemos masa por gravedad es igual a masa por la velocidad al cuadrado y el punto máximo del radio. Este punto máximo se halla por la velocidad al cuadrado menos el punto máximo del límite en su condición. ¿En qué unidades se trabaja? Gravedad por radio del objeto. Lo podemos apreciar aquí cuando la velocidad máxima, para hallar la velocidad máxima del vehículo, se halla raíz cuadrada, por medio de la raíz cuadrada de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, siempre respetando las unidades, por los 40 grados. Los 40, aquí sería 40 metros, perdón, es el radio. Aquí es 40 metros. ¿En qué unidades estoy multiplicando acá? Si tengo esta potencia en una raíz, elimino esta potencia, elimino la raíz y me queda se van metros con metros, segundo al cuadrado, me queda velocidad máxima es igual a 19,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora sabemos que si el automóvil supera 71,3 kilómetros por hora en la cima y llega a perder contacto con el puente, este vehículo despega. O sea, si el puente es convexo, aquí tenemos el puente convexo, y va un vehículo aquí, con una velocidad máxima de 19 metros por segundo al cuadrado, va aquí con una velocidad 19 metros sobre segundo. Va aquí. Si llega a la cima, y llega a perder contacto con el puente
y supera 71,3 kilómetros por hora, y llega a más de 71 kilómetros por hora, en esta cima del puente, el vehículo podría despegarse del puente, o sea, salir volando en alguna parte de la trayectoria, ¿sí? ¿Qué tanto se puede despegar? Eso ya es indeterminado, pero sí se puede despegar, digamos, teniendo en cuenta su masa, teniendo en cuenta la gravedad, teniendo en cuenta el radio al centro de masa, el vehículo puede, digamos que desprenderse del puente. Otro ejemplo que les tenía acá, el ejemplo de una catapulta con una velocidad inicial de 30 metros por segundo al cuadrado y con un ángulo de lanzamiento de 45 grados. ¿Sí? ¿Qué unidad estamos viendo acá? Que la acabo de explicar hace un momento. Los muchachos no están poniendo atención. Aquí acabo de mostrarla. ¿Alcance qué? Alcance horizontal máximo, que es en metros. El alcance horizontal máximo de la catapulta viene siendo la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuántos metros por segundo? ¿A cuántos metros por segundo sale el objeto? Por seno de 90 sobre la gravedad. Esto es igual a 900 metros por segundo sobre la gravedad y me da un total de 91,8 metros de distancia como alcance máximo, ¿cierto? Ahora, un triple de baloncesto con una velocidad inicial de 8 metros por segundo al cuadrado con un ángulo de lanzamiento de 50 grados. ¿Cuál es la unidad que estamos viendo acá? H, altura máxima. Vamos a terminarlo como altura máxima. Es igual a la velocidad inicial de lanzamiento, serían 8 metros por segundo, por el seno del ángulo, que viene siendo estos 50 grados. Mucha atención acá todos, en esta parte. Un puntico positivo en la tarea para que me diga por qué aquí estoy trabajando con seno y no con coseno. Y acá, seno de 50 grados sobre 2 veces la gravedad. Es igual a altura máxima 1,9 metros. Ahora está este otro ejemplo de un bus que frena a 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, la variación, aquí estamos interpretando algo, que la variación de aceleración, la variación de esa velocidad, aquí la contemplamos como una aceleración. La aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, frena el vehículo y hay un celular que experimenta con una masa de 0,2 kilogramos que experimenta una inercia, ¿cierto? ¿Cómo la podemos expresar? Sería masa por la aceleración. Masa por la aceleración me experimenta 1 newton, ¿sí? ¿De dónde salen esos 0,2? 0,2 kilogramos por los 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y como último ejemplo tenemos un proyectil que va a 3, un proyectil a 3 kilómetros, ¿sí? Velocidad inicial es igual a, tenemos acá mismo el alcance, esta R es el alcance, el proyectil es lanzado, digamos,
es lanzado un proyectil con un alcance, aquí podemos ponerlo en eje X, aquí, un alcance. En el eje X, podemos poner el alcance máximo como R, por gravedad, 9,8 metros por segundo. Eso es igual a raíz de 3.000, ¿qué? Metros, por 9,8 ¿qué? La gravedad, metros por segundo al cuadrado, y esto es igual a 171 metros por segundo, con un ángulo de 45 grados. Este ejemplo, a partir de este ejemplo, pueden resolver este mismo ejercicio que está acá arriba. Entonces, aquí les queda de tarea, muchachos. Muchos éxitos en la actividad. Espero que los ejemplos les hayan servido para que resuelvan la guía a satisfacción. Quedo atento a cualquier duda que tengan. ¿Listo? Podemos resumir, podemos concluir a partir de lo observado en estos IPAs. Las leyes de Newton son un fundamento universal. Las tres leyes de Newton constituyen un pilar de la mecánica clásica. Permiten predecir el comportamiento de cuerpos en prácticamente cualquier situación cotidiana o ingenieril a velocidades ordinarias. Y por lo general estamos trabajando condiciones ideales. ¿Listo? A veces uno, digamos que no se tienen en cuenta muchas condiciones como fricción del viento, velocidad del viento, etcétera. Sí se pueden tomar, se pueden tener en cuenta, pero condiciones ideales son despreciables. El tema de fuerza neta es determinante en el movimiento. Un ejemplo que hacía con el cohete, cuando aquí, pues vamos a leer acá, el estado de movimiento de un cuerpo es simple en consecuencia de la fuerza neta resultante vectorial. Cuando la sumatoria de las fuerzas es cero, el cuerpo mantiene su estado de inercia. Cuando hay una variación de fuerza igual, diferente de cero, ocurre una aceleración. Por ejemplo, teníamos el cohete, teníamos el ejemplo del cohete que hicimos con el diagrama de cuerpo libre, que el cohete tiene un motor con 15.000 newtons. 15.000 newtons. Listo. ¿Para dónde echa esta fuerza? Para arriba, ¿cierto? Vamos para arriba. Estos newtons van para arriba. El cohete tiene una masa de 500 kilogramos. O vamos a ponerle 80 kilogramos. 80 kilogramos. Pero tenemos que saber cuál es la fuerza real del cohete. Y este peso gravitatorio es igual a la masa del mismo cohete, que viene siendo 80 kilogramos, por una aceleración, que en este caso es la gravedad, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que si es kilogramos por metros por segundo al cuadrado, el total va a dar en newtons, ¿cierto? Me van a multiplicar, por favor, ahí esos 80 kilogramos por 9,8. ¿Cuánto me da el total? 80 por 9,8. ¿Ya lo hicieron? 784. Weight en mayúscula es igual a 784 Newton. ¿Y esta fuerza para dónde va? Para abajo, ¿cierto? Cuando yo aquí identifico acá esta conclusión que les estoy dando, para que no quede solamente en palabras, esta fuerza neta, sabemos que la fuerza neta, si el igual es cero, o sea, voy a coger la fuerza neta, los 1500 newton de fuerza, perdón, 15.000, menos la fuerza neta, 1500 newtons, menos esta fuerza que me está ejerciendo el peso
del cohete hacia abajo, 784 newtons. Esta fuerza neta es total, menos 15.000. ¿Es igual o no es igual a 0? Me da 14.216 newtons. ¿Cierto? Me da 14.216 newtons. O sea que aquí no se cumple esta ecuacioncita que dice acá. Cuando la sumatoria de la fuerza es igual a 0, el cuerpo mantiene su estado de inercia. No vamos a mantener su estado de inercia, porque se cumple la condición que sea mayor a 0, ¿cierto? Como es mayor a 0, ahí no hay inercia, hay movimiento. Ahora el DCL, diagrama de cuerpo libre, herramienta metodológica esencial. Aquí la acabamos de hacer una muy sencillita, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre garantiza una identificación rigurosa de las fuerzas, aislar el sistema y aplicar la segunda ley en cada eje permite resolver cualquier problema de dinámica. Movimiento en 2D, superposición de movimientos independientes. El movimiento parabólico, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme con velocidad, y circular demuestran que en 2D los ejes se analizan por separado. Esta independencia simplifica los cálculos y predice trayectorias con mucha precisión. Como el ejemplo del proyectil, que tiene un lanzamiento y unas componentes, tener en cuenta, y les queda tarea para que por favor lo revisen en la actividad, cuando voy a utilizar seno en un lanzamiento, cuándo es el ángulo multiplicado por seno, cuándo es el ángulo multiplicado por coseno, en qué eje, Y, eje X, por favor verificar eso. Y las aplicaciones tecnológicas. ¿Qué aplicaciones tecnológicas tienen esto? Estos principios son sustentados en diseño de vehículos, puentes, satélites, robots industriales, catapultas, máquinas centrífugas de laboratorio y todo tipo de ingeniería mecánica moderna. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por su atención. Aquí me dicen que cuando es en el eje X, cuando en el eje Y. Bueno, aquí lo había mostrado, mira. Cuando es en el eje X, cuando la velocidad en el eje X, vamos a trabajar la constante K por coseno de teta. Cuando vamos a trabajar en el eje Y, vamos a trabajarlo por seno. ¿Listo? La velocidad inicial por seno. Esto es en movimiento bidimensional, estamos hablando de descomponer la velocidad en el movimiento en la horizontal, descomponer la velocidad en el movimiento en el eje Y, en la vertical. ¿Listo? Ahorita sí, muchachos, muchas gracias por su atención, por haber estado en el CIPAS del día de hoy. Muchos éxitos a todos. Espero hayan comprendido los conceptos, que hayan tomado apuntes. Por favor, no se dejen coger la tarde con la actividad. Y voy a cancelar la grabación. Recuerden, quienes no estén inscritos en el laboratorio, todavía falta la segunda sesión en muchos centros. Por favor, inscribirse y asistir, debido a que esta equivale a 140 puntos de la actividad número 5, pero ya está, ya acabó, ya inició la actividad número 5. ¿Cierto? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a acabar la grabación. Recuerden que tenemos un evento, participación también en un evento. Viene el evento Spotec para estudiantes, tiene un costo de 100.000 pesos. Spotec 2026. Y hay un simposio también, el cual les voy a estar compartiendo el enlace para que todos participen en este simposio. Creo que ese es gratuito. Spotec es un evento internacional, pues pertenece a la escuela de SBTI, Escuela de Ingeniería, desde la cual pues lo estamos haciendo la cordial invitación a este evento. Ya salió pues el costo, como les acabo de decir, 100.000 pesos para estudiantes.
y hay una tarea en la cual solicita pues la participación en algún evento. Hay unos gratuitos, otros de pago, ahí sí ya es decisión de los estudiantes. Muchas gracias a todos por la participación.